Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de sistema de coordenadas rectangulares. Los objetivos de este video son tres: conocer el concepto de plano cartesiano, comprender y aplicar el concepto de distancia entre dos puntos. Bueno, el tercer objetivo lo vamos a ver en el próximo video, que es estudiar la fórmula del punto medio. Ya nosotros comprendemos lo que es un número real y para qué nos sirve la recta real. En el plano cartesiano vamos a trabajar con pares ordenados. La notación se escribe A, B, y hay una observación muy importante, que es que no tenemos que confundir la notación A, B como un intervalo. Estas son dos cosas muy distintas. En este caso la notación A, B nos va a representar un punto. Así que veamos esto a través de un ejemplo para poder comprender mejor lo que estamos tratando. Empecemos con la recta numérica. Recordemos que la recta numérica era un objeto abstracto matemático que nos servía en principio para representar los números reales. Tomábamos el 0, hacia la derecha tomábamos los números positivos y hacia la izquierda los negativos. Podríamos colocar las fracciones y etcétera, ¿no? Así que en este caso vamos a suponer lo siguiente: vamos a suponer que tenemos un punto en x igual a negativo 2 y el otro punto en x igual a 1. La pregunta aquí sería: ¿cómo podemos encontrar la longitud de esa recta? La notación para la longitud de la recta la vamos a tomar en este caso como dos barras, ¿no? Dos plecas. En este caso es fácil porque tenemos tres segmentos de longitud 1, entonces esto sería 3, ¿no? La longitud sería 3. Sin embargo, esto es un problema si la recta fuera grandísima, gigante, ¿no? No vamos a ponernos a contar cada una de estas cosas. Entonces, veamos que hay una manera mucho más fácil. Podemos entender la recta como la conexión o la distancia que existe entre dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Bueno, aquí era negativo, ¿no? Así, las coordenadas del punto 1 pues es x igual a negativo 2 y del punto 2 igual a x igual a 2. Así que solo restamos las coordenadas. Entonces sería, en P2 tenemos que x es igual a 1. Y en P1 tenemos que es menos 2. Así sería 1 menos menos 2, que esto es 3, ¿verdad? Una manera mucho más fácil. Ahora ya no tendríamos problemas si la recta es muy grande. Así que conociendo las coordenadas de la recta, podemos determinar su longitud, y esto ya nos permite poder utilizar mejor esta herramienta de la recta numérica. Pero bueno, esto tiene un problema, puesto que la recta numérica solo nos da a entender dos direcciones, la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasa si tenemos direcciones hacia arriba y hacia abajo? O sea, dos dimensiones en este caso. Bueno, para eso viene la idea de la notación de punto. Así que vamos a crear lo que conocemos como el plano cartesiano. Este es otro objeto matemático que se le atribuye el descubrimiento a René Descartes, y nos sirve o nos servirá precisamente para representar puntos en el plano, valga la redundancia, es decir, dos dimensiones. Vamos a tener al eje X, que se conoce, mejor dicho, como el eje de la abscisa. De manera no formal se le dice eje X, y el eje de las ordenadas, que de manera no formal se le dice o le vamos a decir eje Y, por eso entre comillas. Así entonces tenemos hacia el lado derecho del centro los valores de X positivo, y hacia el lado izquierdo del centro tenemos el valor del eje X negativo. Aquí es importante, vean que ahí tenemos el eje X, entonces la notación en cada uno de la separación en el eje debe ser la misma, es decir, en este caso de una unidad. Vamos a hacer dos puntos. Tenemos el punto 2 en x igual a 2, ¿sí? La coordenada en x igual a 2, pero vean que no tenemos nada en y, así que le voy a colocar 0. Y la coordenada en 1 como negativo 2, 0, porque no tenemos nada en y. Ok, así entonces tenemos una manera, esto sigue funcionando tal como habíamos hecho con la recta anterior, ¿verdad? Tenemos ahora el eje Y positivo y el eje Y negativo. Hacia arriba serían los positivos en Y, 1, 2, 3, y hacia abajo los negativos en Y, negativo 1, negativo 2. Es muy importante mantener una misma escala en el eje X, es decir, si tomamos separaciones de 1, pues va a ser de 1. Y si en el eje Y tomamos separaciones de 2, todo el eje Y debe ser separaciones de 2. ¿Ok? Así que eso es importante, vamos a tener que mantenerlo. Bueno, veamos lo que vamos a intentar hacer ahora. Vamos a crear otros puntos, por ejemplo aquí,
¿sí? Observemos cuál sería la coordenada de este punto 3. La coordenada serían, vean que se desplazó 2 unidades en X, o sea, 2 en X, coma, ¿y cuántas unidades en Y? Pues se desplazó 2 unidades, así que el punto está en 2,2. 2 para X, 2 para Y. Veamos otro ejemplo. Voy a borrar aquí, ¿verdad? Para escribir el siguiente. Por ejemplo, supongamos este punto, ¿sí? ¿Cuál sería las coordenadas del punto número 4? Pues observemos que nos desplazamos negativo 3 unidades en X y negativo 2 unidades en Y. Así que la coordenada sería negativo 3, negativo 2. Pasemos ahora a los ejemplos. Veamos. Supongamos que tenemos que graficar en este plano coordenado el punto 1,3 y el punto 5,6. Entonces veamos. Serían 6 unidades en X y 6 unidades en Y. Veamos, el primer punto sería 1 en X, aquí está, y 3 en Y. Este sería el punto, ¿verdad? El punto 1,3. Punto 1,3. Ahora grafiquemos el siguiente. Sería 5 en X, nos desplazamos 5 unidades en X y ahora 6 unidades en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el punto sería ahí más o menos. Sería el punto número 2, 5,6. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, en el plano, en 2 dimensiones, ¿cómo encontramos la distancia entre esos 2 puntos? La distancia pues es la recta más pequeña que los une. En este caso sería esta verde, ¿no? ¿Cómo la encontramos? Entonces veamos que tenemos una manera para poder hacer esto. Podríamos desplazarnos en el eje X, las unidades necesarias, ¿verdad? Desde el punto 1 hasta el punto 5, y para ello voy a denotar esto como la recta número L1, es decir, cuánto me tengo que desplazar de 1 a 5, y vamos a calcular la distancia de esa recta. ¿Cómo sería? Bueno, la longitud de L1, como lo hemos visto, como solo nos desplazamos en el eje X, sería la coordenada en X, que en este caso es 5, entonces sería 5, ¿verdad? Menos la coordenada en Y de donde empecé, que en este caso sería 1, entonces esto sería 4. Ahora bien, ya que me desplacé, esto vale 4, ¿verdad? Ahora que ya me desplacé en X, pues veo y observo que me puedo desplazar ahora en Y para llegar al punto 2, de P1 a P2, perdón. Entonces le voy a llamar L2 a esa distancia que me tengo que desplazar en Y. ¿Cómo la calculamos? Bueno, la coordenada en Y, que sería 6, en la parte de arriba, ¿cierto? Menos la coordenada en Y del punto de abajo, que sería 3, así que la distancia sería 3. Y observen que la recta en verde, pues sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Así entonces aplicaríamos el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia más corta entre esos 2 puntos. Así diríamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto sería 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Así que la distancia es 5, eso mide la línea verde. Si ustedes observan, todo este término surge de restar la coordenada x2 menos x1, o sea, la coordenada en x del punto 2 y la coordenada en x del punto 1, y elevarlo al cuadrado. Y el segundo término surge de restar la coordenada en y del punto 2, es decir, y2, menos la coordenada en y del punto 1, es decir, y1, y elevarlo al cuadrado. Así entonces podríamos establecer de esa manera, o siguiendo esa idea, la fórmula general para encontrar la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? Tomando el punto 1 con coordenada x1 y y1 y el punto 2 coordenada x2 y2. Entonces la distancia entre 2 puntos sería esta fórmula de aquí. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Así que encontramos la distancia entre el punto P1 y P2 en el siguiente ejemplo. Aplicaríamos entonces la fórmula y diríamos que esto es igual a la raíz cuadrada de x2, que en este caso sería 5, menos x1, que en este caso sería menos 2. Recordemos que x1 es negativo 2. Eso elevado al cuadrado, más y2, que sería negativo 1, menos y3, que sería 3 positivo, al cuadrado.
Notemos que esto sería la raíz cuadrada de 5 menos menos 2, sería, perdón, 7, ¿verdad? Sería 7 al cuadrado, más negativo 4 al cuadrado. Esto sería 7 por 7, 49, más 16, que sería 64. Bueno, esto es 16, ¿no? Esto sería raíz cuadrada de 65, perdón. Así entonces, este es un valor aproximado de 8.0600622. Así que eso sería la distancia entre los dos puntos, aproximadamente. De manera gráfica, ¿cómo sería esto? Bueno, pues graficamos el plano cartesiano de esta manera, ya lo tenemos. Graficamos los puntos, que en este caso P1 es negativo 2,3. Sería negativo 2,3, aquí estaría el punto P1. Y P2 es 5, negativo 1, 5 en X, negativo 1 en Y, acá está, este sería P2. Así que la distancia que hemos encontrado sería toda esa línea recta, ¿verdad? Obviamente haciéndolo bien quedaría mejor. Entonces sería raíz cuadrada de 65, que es 8.0622. Bueno, y eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.